Bienvenidos a este espacio de formación del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Reciban un saludo atento en nombre del señor Arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, quien preside el instituto, y del Padre Libardo Villamarín Ibáñez, encargado de la coordinación. Con esta nueva entrega continuamos la formación dirigida a la Escuela de Catequesis de Laicos, a los animadores litúrgicos y a cuantos acceden a este recurso. Les habla el Padre Edwin Armando Serrano Espinosa, licenciado en Liturgia del Pontificio Instituto Litúrgico. La agitación del ritmo de vida actual, la preocupación excesiva por los bienes materiales y el menosprecio de los valores pueden aportar negativamente a la comprensión de la naturaleza del culto que como Iglesia le ofrecemos a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado dónde radica la fuerza de la oración? ¿Qué lugar ocupa la plegaria pública que hacemos en la vida de la Iglesia y cuál es su centralidad? En esta ocasión daremos un aporte para avanzar en la resolución de estos interrogantes. El tema de este encuentro es la esencia de la liturgia. El misterio de Cristo al centro de la esencia de la liturgia. Abundancia de sentido y significado tienen que ver con el misterio. En la celebración de la misa, de los sacramentos y sacramentales, como en la santificación del tiempo por medio de la oración de la liturgia de las horas, es frecuente escuchar la palabra misterio. Se nos dice que celebramos los misterios de la fe. Esta expresión en la oración de la Iglesia no significa algo que es inaccesible al conocimiento, algo que está oculto a nuestras capacidades. En cambio, es una realidad demasiado grande y abundante que en lugar de estar lejana de nosotros, es cercana y más aún se expresa en nuestra propia vida. En este sentido, hablando del gran misterio de Dios, este se manifiesta en la vida litúrgica de la Iglesia. Esta es como si fuera una ventana que nos está permitiendo apreciar algo que está, por así decirlo, en una dimensión que se conecta con la nuestra, pero no es la nuestra. En las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, celebrar en el misterio los acontecimientos de nuestra salvación no significa nada raro, significa celebrar en el sacramento, es decir, de una manera visible, una realidad que es divina y dotada de elementos invisibles. Hermanos, Dios ha querido comunicarse a nosotros. La obra de Dios en favor de los hombres. La fuerza de la oración de la Iglesia radica en que ésta no consiste en un puro impulso humano, no es una buena decisión, en cambio es una expresión a manera de respuesta de una iniciativa, una voluntad que es anterior a la nuestra. Estamos hablando del querer de Dios que es quien nos atrae hacia Él. Entonces las celebraciones litúrgicas tienden a conducir a los hombres a Dios. Nosotros le damos gloria a Él y Él nos santifica. La liturgia, que actúa por medio de los textos sagrados, de las oraciones, de los ritos, nos fortalece y anima a los que formamos parte de la Iglesia y atrae a los que aún no están reunidos en ella. Cristo ofrece el culto mejor, el culto óptimo a los ojos de Dios. A este punto es importante aclarar que la Iglesia, cuando ofrece el culto, no actúa nunca a nombre propio. Cuanto se ha dicho hasta ahora respecto del culto público eclesial es posible porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que es el sacerdote eterno y definitivo que ofrece su oración y sacrificio por nosotros a Él, para el perdón de los pecados. La unión profunda entre el Padre, el Hijo y nosotros es posible porque ambos, el Padre y el Hijo, nos han infundido su Espíritu Santo que desde nuestro interior posibilita que los reconozcamos y seamos unidos a Cristo en su oración al Padre. Entonces, la comunión con Cristo es necesaria para entrar en comunión con el Padre del cielo
y esta comunicación solo es posible en la comunión con el Espíritu Santo. Cristo está al centro de la esencia de la liturgia. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha acompañado al ser humano, el creador de todas las cosas y de los hombres y de las mujeres, no abandonó su creación en ninguna época. Sin embargo, la plenitud de la cercanía de Dios a los hombres se realizó por Cristo, para que sea el único mediador entre Él, Dios, y nosotros los hombres, valiéndonos de la consideración de la oración como un diálogo con Dios. Podemos decir que el pecado había obstaculizado la comunicación del Creador con sus criaturas. Pues bien, Cristo, Hijo de Dios, restableció tal comunicación y sobrepasó las expectativas humanas, pues no solamente nos reconcilió con Dios, sino que ganó para nosotros la condición de hijos adoptivos. Entonces la comunicación es ahora una comunicación con carácter muy diverso. Es un diálogo amoroso entre el Padre y su Hijo amado, y con Él nosotros, que somos los hijos adoptivos nacidos a la vida divina por medio de Cristo, en constante comunicación con ellos por el Espíritu Santo, que hemos recibido al ser agregados a los miembros de la Iglesia por medio del sacramento del bautismo. Liturgia de los bautizados y liturgia cósmica. En la naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está representada nuestra condición humana, que ha sido hecha partícipe de la condición divina por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el culto que Dios nos ha permitido dirigirle en su Hijo también está dotado de elementos humanos y divinos inseparablemente unidos. La voz de los bautizados se une a la voz de toda la creación, incluso de cuanto no podemos ver, cuantos ya partieron de esta vida a la eterna, pero también los ángeles, incluso los seres inanimados tienen su lugar. Todas las criaturas con su existencia proveniente de Dios se hacen presentes en la celebración. La luz, los sonidos, los aromas, los materiales usados en los objetos de uso sagrado, la materia para la celebración de los sacramentos, el pan, el vino, el aceite, el agua y el incienso, entre otros. Cuando la Iglesia ora, cumple con la voluntad de Cristo. Nosotros celebramos porque Cristo le dio a su Iglesia el mandato de orar incesantemente, y no solo de manera privada, sino también reuniéndose con los hermanos en su nombre, obteniendo así la escucha de Dios. En ese sentido, Cristo, nosotros lo llamamos pontífice entre Dios y los hombres, porque Él lo es. En el sentido etimológico de la palabra, Él ha construido un puente. Esto significa la palabra pontífice, puente. Él ha permitido la comunicación entre Dios y los hombres. Vamos a ver dos testimonios bíblicos del Evangelio según San Mateo que nos recuerdan el ámbito privado, pero también el ámbito público de la oración. Oración privada. Cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículos 5 al 6. Ahora veamos el aspecto de la oración comunitaria. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículos 19 al 20. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, instituyó el sacerdocio ministerial. Nosotros no celebramos porque nosotros mismos elevamos la plegaria, lo hacemos porque Cristo nos unió a Él
como su iglesia que somos, para ofrecer el sacrificio de su vida y el de nuestra vida de manera espiritual al Padre del cielo. Por eso el Señor instituyó el sacerdocio. Vamos ahora a revisar un texto que está en el misal romano. Ese texto se llama Prefacio, que sintetiza la relación entre el sacerdocio de Cristo, de todos los bautizados, y el de los sacerdotes. Veamos. Tú constituiste a tu único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. ¿Qué obtenemos de este texto? Que es voluntad del Padre que el sacerdocio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, se perpetúe, es decir, que continúe a lo largo de los siglos de la Iglesia. Continuemos con el texto. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos partícipes de su ministerio mediante la imposición de manos. Y de este segundo fragmento del texto que obtenemos, que Dios ha concedido también el sacerdocio por el bautismo a los fieles y a algunos hombres elegidos mediante la imposición de manos. Continuemos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacerdocio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Hasta ahí el texto del prefacio primero de las ordenaciones del misal romano. De este fragmento obtenemos que los sacerdotes, que son hombres elegidos, obran la voluntad del Padre en nombre de Jesucristo. Ahora pasemos a algunas preguntas que pueden ser muy iluminativas en esta formación. El cardenal Joseph Ratzinger, actualmente Papa Emérito Benedicto XVI, en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia, presenta algunas preguntas que pueden iluminar el tema de la esencia de la liturgia en relación con nuestra vida. Revisemos esas preguntas. ¿Qué es realmente la liturgia? ¿Qué ocurre en ella? ¿Con qué tipo de realidad nos encontramos? Fijémonos que son todas preguntas referentes al tema que nos ocupa, a la esencia de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La palabra liturgia, antes del cristianismo, no pertenecía directamente al lenguaje religioso. El término en el ámbito civil significaba una actividad pública, o sea, no una actividad del pueblo, sino una actividad que se realizaba en favor del pueblo y en este sentido pública. En la antigüedad clásica, este término se entendía como la actividad que una persona hacía a ventaja de muchos, no la obra de la colectividad a ventaja de una sola persona, sino exactamente lo contrario, es decir, aquello que una persona hace por todos gratuitamente. Veamos algunos ejemplos. Cuando una persona con muchos bienes materiales hacía una donación de lo propio para una obra de beneficencia para la ciudad, se decía que estaba cumpliendo una liturgia, y de manera semejante, un grupo de personas que hacían una obra por el Estado estaban cumpliendo con una liturgia. Este significado está incluido en el término liturgia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, específicamente Hebreos 8 versículos 1 al 2, cuando se habla de Cristo como pontífice o sumo sacerdote del santuario de Dios, Él se encuentra al servicio del santuario. Esto implica al ministro, propiamente a Cristo, que aparece como liturgo. Entonces, en la liturgia participamos de la obra que Cristo lleva a cabo en beneficio de todos nosotros, es decir, de la Iglesia, pero también de la humanidad. Vamos a revisar el texto que acabamos de mencionar. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Hebreos 8, versículos 1 al 2.
Entonces no es coincidencia que en Oriente Cristiano la Eucaristía sea llamada Divina Liturgia, porque en ella Dios hace su obra en favor de todos nosotros, del pueblo. Cuando San Benito, el abad, dice en su regla, en la regla de San Benito, que no se debe anteponer nada a la obra de Dios, esa expresión obra de Dios y el rezo de la liturgia de las horas son sinónimas. El santo estaba advirtiéndole a los monjes que nada tiene un valor superior a la obra que ofrecía Dios mismo en beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a ver el texto de la regla benedictina. Apenas se haya oído la señal, dejando todo lo que se tenga entre manos, acudirán al oficio divino a toda prisa, pero con seriedad, para no dar pie a la disipación y nada se anteponga a la obra de Dios. Si alguien llega a las vigilias nocturnas después del Gloria del Salmo 94, que por esto queremos que se diga muy pausadamente, no se coloque en su puesto en el coro, sino en el último de todos o en el lugar aparte que para tales perezosos haya determinado el abad, de modo que él y todos le vean hasta que terminada la obra de Dios haga penitencia con una satisfacción pública. Esto es de la regla de San Benito, número 43, parágrafos 1 al 6. Así la liturgia también puede comprenderse como una manifestación del abajamiento, del vaciamiento de Dios, porque Él desde su condición divina quiso contactarnos a nosotros, a la humanidad que estábamos caídos en la miseria por el pecado, para restablecernos según el proyecto suyo, que siempre es un proyecto de bondad. Él se abajó para tomar nuestra condición humana y para participarnos de su divinidad. Cuando nosotros estamos celebrando la liturgia, experimentamos la misericordia de Dios que se pone a nuestro alcance. Él no deja de ser el mismo, pero tampoco anula nuestra naturaleza. La liturgia es una acción que siempre tiene su iniciativa en Dios. A esta obra, Él quiso asociar al hombre, ha querido unirnos de manera que esto nos sirva para la salvación. Dios no es más ni menos Dios porque el hombre lo alabe, pero ciertamente se complace con nuestra alabanza porque es expresión de la vida, de la bondad, de la belleza que proviene de Él mismo y que ha puesto en cada uno de nosotros. La liturgia es también el culto oficial y público que la Iglesia ofrece a Dios en el único sacerdocio de Jesús. Entonces el sacerdocio de los ministros ordenados, de los sacerdotes, de los diáconos que están ordenados por la Iglesia, está para servir al sacerdocio de los bautizados. Este culto se hace para dar gloria a Dios, pero actúa también en favor de nosotros, santificándonos. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, nos recuerda que la liturgia es una obra divina. Me permito leer el numeral 2, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, que contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Hasta ahí la cita del numeral. Además recuerda que la Sagrada Liturgia, este es otro numeral, el 9, no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Hasta ahí la cita del numeral. La misma Constitución resalta que el centro en la vida eclesial es la liturgia, afirmando que la liturgia es cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hecho hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia. Numeral 10. Después de haber escuchado esta información que es muy valiosa, proveniente de la Sagrada Escritura, también del magisterio de la Iglesia y de la vida de algunos santos o teólogos, es útil que hagamos un resumen. ¿Qué es entonces la liturgia en esencia? La liturgia es la gran obra divina por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención. La liturgia es también obra de Cristo sacerdote a beneficio de la humanidad.
Él nos asocia como iglesia a Él mismo que lleva a cabo esta obra. La liturgia es también cumbre y fuente de la vida de la iglesia, y la liturgia es el culto público que la iglesia le ofrece a Dios en el único sacerdocio de Jesucristo. Dentro de las preguntas guía que habíamos tomado, la segunda de estas se pregunta: ¿qué ocurre en la liturgia? Pensemos, ¿qué sucede en la liturgia? La liturgia contacta a Dios con los hombres, el cielo con la tierra, lo visible con lo invisible, lo natural y lo sobrenatural, pero ninguna de estas realidades se confunde con la otra. La iglesia y cada uno de los miembros, cada una de las personas que está escuchando esta formación, cada uno de nosotros, nos preparamos para lo que vamos a experimentar en la vida futura y a la vez empezamos a pregustarlo. Entonces, como pueblo de Dios, vivimos el cumplimiento de la voluntad de Dios, que nos ha revelado su deseo de recibir el culto por parte de su pueblo. En Cristo, que es el Hijo del Padre, se cumple que el pueblo adora a Dios Padre en el Espíritu Santo. En la liturgia sucede que se ofrece el culto agradable al Dios verdadero de forma santa y verdadera. Sucede que toda la creación se ve involucrada en este culto que Cristo le da al Padre del cielo en el Espíritu Santo. Vamos a ver este resumen precioso de la obra de salvación del Señor Jesús. Cristo vino a este mundo, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y así tocó todos los elementos de la naturaleza. El Verbo divino, la palabra hecha carne, habló con voz humana y con esta voz alabó al Padre. Él creció en gracia en una familia humana, Él comió, bebió, tuvo amigos, pasó por el mundo haciendo el bien, proclamando el Evangelio y eligió a sus discípulos. Toda su vida fue un sacrificio espiritual agradable a Dios. Sufrió angustia de muerte antes de consumar su obediencia al Padre y recibió la asistencia de un ángel del cielo para confortarlo. Amó a los suyos hasta el extremo, a los que había recibido del Padre les entregó su vida, su cuerpo y su sangre, y nos hizo partícipes de la ofrenda de Él mismo. Luego reposó en el seno de la tierra, fue sepultado, esta tierra que había sido manchada desde la antigüedad por el pecado humano. Después resurgió de entre los muertos a una vida definitiva, y así es que envió a sus discípulos a predicar la salvación, continuando su obra. Todo esto está implicado en la liturgia. Entonces las celebraciones nuestras como iglesia son un flujo de la vida de Dios hacia el mundo, como si Dios estuviera haciendo una transfusión de su amor divino a la humanidad. La última de las preguntas guía es: ¿con qué tipo de realidad nos encontramos en la liturgia? La liturgia es una realidad que penetra toda la existencia y no se queda solamente en un momento celebrativo. El culto nunca excluye la vida, como si yo pudiera parcelar cada ámbito de la existencia, lo pudiera cuadricular sin que un ámbito entre en contacto con el resto. Así el comportamiento con Dios y el prójimo, por supuesto, se incluyen en el culto divino. La rectitud de vida, es decir, si nosotros vivimos conforme al querer de Dios, esto es un culto agradable que se le ofrece a Él. En la obra Introducción al Espíritu de la Liturgia, que ya habíamos mencionado, de Joseph Ratzinger, encontramos un aporte para la comprensión de este aspecto. Veamos. La adoración y la forma correcta del culto, de la relación con Dios, configura la existencia humana propia en el mundo, y esto es así por el hecho de ir más allá de la vida cotidiana, ya que nos hace partícipes del mundo de Dios, de la forma de existencia en el cielo, y hace irrumpir la luz del mundo divino en nuestro mundo. En este sentido, el culto tiene de hecho el carácter de una anticipación, augura una vida más definitiva y precisamente por esto proporciona su medida a la vida presente. Hasta aquí la cita de Introducción al Espíritu de la Liturgia. Entonces, la liturgia es una realidad que nos supera sin excluirnos y nos manifiesta el don de Dios.
nosotros nos encontramos ante una realidad que va más allá de lo que está al alcance de la mano, podemos decir, es decir, una realidad sobrenatural, que sin embargo tiene lugar en nuestro tiempo y en nuestro espacio y toca la vida natural. Esta realidad se distingue de otro tipo de experiencias religiosas. En el mundo abundan estas experiencias religiosas, porque no son los hombres quienes dan el contenido del culto, ni adoran a quien quieran adorar, como si pudiéramos crear dioses entre muchos otros dioses, dioses a la propia medida de los gustos personales o sociales. Entonces, en la liturgia es diverso. Nos encontramos con una actividad que no es arbitraria, es decir, no proviene de nuestro capricho, en cambio es un don que nos viene del cielo. La liturgia es una realidad que no se identifica con una autoafirmación o autorrepresentación. ¿Qué significa esto? Significa que la liturgia no da culto a la misma comunidad, la comunidad no se da culto a sí misma, ni quiere transmitirle al mundo la presencia de la misma sociedad que está ofreciendo. Es muy interesante que nos valgamos de un texto bíblico del Antiguo Testamento que sugirió el cardenal Joseph Ratzinger en la obra que ya habíamos mencionado, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, el llamado relato del becerro de oro que encontramos en el libro del Éxodo, en el que el sumo sacerdote Aarón ejecutó un rito que aparentemente es un rito correcto, adecuado, pero lo ofreció confusamente a un ídolo pagano, a la figura de un becerro de oro. Como de los errores se puede aprender. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de este relato respecto de la liturgia? Entonces, escuchemos. Por una parte, la infracción de la prohibición de las imágenes. No se es capaz de perseverar junto al Dios invisible, lejano y misterioso. Se le hace descender al propio terreno, al mundo de lo palpable y comprensible. De este modo, el culto ya no es un elevarse hacia Él, sino un rebajar a Dios al propio terreno. Tiene que estar ahí cuando lo necesite y tiene que ser tal y como se le necesite. El hombre utiliza a Dios y de este modo se sitúa, aunque aparentemente no lo parezca, por encima de Él. Con esto queda ya aludida la segunda causa que provoca la quiebra en el relato veterotestamentario del becerro de oro. Se trata de un culto en el que queda de relieve el propio poder. Si Moisés tarda demasiado en volver y si Dios mismo parece convertirse en inaccesible, se le va a buscar. Este culto se convierte en una fiesta que la comunidad se ofrece a sí misma y en la que se confirma a sí misma. Ahora, el Papa Francisco, en su magisterio reciente, nos advierte sobre el riesgo de ofuscar la recta comprensión de la liturgia. En el contacto con la realidad litúrgica, siendo una obra tan maravillosa como es, entonces tenemos riesgos que nuestra comprensión afectada por el pecado ofusque la propia comprensión de la liturgia. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, nos previene acerca de un riesgo de nuestros días. El pelagianismo actual, el gnosticismo, dio lugar a otra vieja herejía que también está presente hoy. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. Porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios y que Él nos amó primero. Esta es la citación de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del 19 de marzo del 2018, números 47 al 48. Esta doctrina se relaciona con el campo celebrativo
y lo desvía hacia el camino de la justificación por las propias fuerzas y de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, el numeral 57 de la misma exhortación, hasta provocar lamentablemente lo siguiente: la ostentación en el cuidado de la liturgia, el poner al hombre al centro de la liturgia, el rendir culto a caprichos propios o grupales, el escrúpulo en el cumplimiento de ritos, palabras, gestos, posturas, la instrumentalización de la acción sagrada y el celebrar una autorrepresentación del individuo o la comunidad, además de la omisión de la dimensión sacra, difuminando la divinidad del Señor. Inspirados en el magisterio del Papa emérito Benedicto XVI, recordamos que el culto tiene una expresión preciosa en la liturgia, pero, recordando sus palabras, considerado en toda su amplitud y profundidad, va más allá de la acción litúrgica, abarca en última instancia el orden de toda la vida humana. Concluimos así la presente edición de este espacio formativo ofrecido por el Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Invocamos la gracia de Dios sobre todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Muchas gracias por su amable atención.